Capítulo 17. Locke. 1. Características generales. John Locke nació en 1632 en Bristol, Inglaterra, y murió en 1704. Sus actividades alcanzaron una diversidad de campos, tales como la medicina, el magisterio, la política y la filosofía. Dentro de la filosofía, Locke representa el clásico empirismo inglés, mesurado y sereno. En el terreno de la política, Locke estuvo mezclado en los acontecimientos ingleses de su tiempo. Desterrado varias veces, por fin vuelve a Inglaterra y publica en 1690 su máxima obra filosófica, Ensayo sobre el entendimiento humano. También son célebres, pero en otros aspectos, Cartas sobre la tolerancia, Ensayo sobre el gobierno civil y Pensamientos sobre la educación. En filosofía política, Locke, típico liberal, se opone a Hobbes, defensor del absolutismo estatal. Locke fue influenciado fuertemente por la obra cartesiana. Sin embargo, no acepta la teoría de las ideas innatas, contra las cuales tiene serias críticas, como veremos. Únase a esto la ausencia de una auténtica teoría de la abstracción, que es también herencia cartesiana, y ya tenemos a Locke plantado en pleno empirismo. 2. El método psicológico. Locke se propone el análisis de nuestras facultades cognoscitivas para ver hasta dónde es posible lograr una completa certeza, o sea, cuál es el alcance de nuestros conocimientos. También Kant, un siglo después, va a intentar una crítica de la razón pura. Sin embargo, es necesario tener clara la diferencia entre los procedimientos respectivos de estos dos autores. Mientras que Locke se fijará sobre todo en el origen psicológico de las ideas, y hará, por lo tanto, una descripción genética o análisis de lo que sucede, de hecho, en el momento de conocer. Por su parte, a Kant solo le interesará el plano del derecho, o lógico, es decir, solo hará hincapié en las condiciones que requiere el conocimiento humano para ser válido, independientemente de la descripción física, o de hecho, de ese mismo proceso psicológico de conocer. Para Locke, el valor de las ideas depende de su origen. En cambio, para Kant, el valor del conocimiento depende de que se cumplan las condiciones a priori, que se llegan a establecer de un modo racional, no empírico. He aquí iniciada, ya desde el procedimiento metodológico a seguir, la oposición entre empiristas y racionalistas. Como podremos concluir, después del estudio de Kant, en realidad son necesarios los dos puntos de vista, el psicológico o empirista y el a priorista o racional. Con el primero se logra una descripción de la realidad, que es dato indispensable para poder conocer cualquier asunto. Con el segundo se logra una visión ideal, que proporciona la base para valorar el terreno fáctico previamente descrito. Aplíquese esta sencilla regla: equilibrio o uso de ambas fuentes, a casos de estética, moral, política y religión, y se tendrá una metodología seria, fundada en el plano real fáctico, y al mismo tiempo en el plano del ser metafísico de donde surgen las auténticas exigencias y valores que orientan al hombre y al mundo entero. En términos heideggerianos, diríamos que la metodología filosófica siempre tendrá que apoyarse en el plano óntico y en el plano ontológico. 3. Crítica a las ideas innatas. Por principio de cuentas, notemos qué es lo que entiende Locke cuando habla de ideas. Ciertamente, no es lo mismo que se entiende en una filosofía aristotélico-tomista con este término. La palabra idea abarca, según Locke, todas las imágenes, fantasías, especies o cualquier otra cosa que suceda en la conciencia humana. Queda claro que la palabra idea designa ahora, de un modo confuso, tanto el conocimiento sensible como el intelectual, y que no se establece la diferencia entre esos dos niveles, y que por lo tanto ya no tiene sentido
Hablar de la abstracción tomista, que es el paso de la imagen a la idea. Suprasensible. Confróntese mi introducción a la lógica. Capítulos 10 y 11. Recuérdese que en el mismo tomismo, la idea o concepto pertenece a un nivel suprasensible. Jamás se confunde con la simple imagen sensible, la cual, aunque le sirve de apoyo a la idea, no expresa la característica esencial de un objeto. A partir de esta confusión del empirismo, veremos cómo también la palabra abstracción sufre una modificación en su significado. Las ideas así entendidas por Locke jamás son innatas. Todo conocimiento proviene de los sentidos. La mente al nacer está completamente vacía de conocimientos. Locke considera que esto es una tesis básica contra Descartes y el racionalismo. La prueba que aduce es la de que si hubiera ideas innatas, entonces también serían poseídas por los niños, los locos y los salvajes. Pero los hechos contradicen tal hipótesis. Por otro lado, tampoco se podría admitir ideas innatas virtuales o latentes, pues constituyen una contradicción en los mismos términos. O es una idea, y entonces es consciente, o es latente, y entonces no puede ser idea, o contenido actual y fáctico acontecimiento en la mente. Queda pues la experiencia, externa o interna, como la fuente exclusiva de nuestros conocimientos. De aquí surge la regla de oro del empirismo. Solo es válido aquel conocimiento que esté debidamente apoyado en una experiencia sensible. En este momento habría que señalar el acierto empirista y su solidez en contra del racionalismo. En efecto, no existen ideas innatas. Y esta tesis hay que reforzarla plenamente, aun cuando no estuviera uno de acuerdo con el empirismo. Tal pareciera que se trata de un eco de los reproches aristotélicos en contra de la teoría de las ideas, de Platón. No hay nada en la inteligencia que no haya estado antes por los sentidos. La mente es tanquam tabula rasa, como pizarra vacía, en el momento del nacimiento. Sin embargo, después tendremos ocasión de mostrar que, a pesar de esta tesis, sí existe algo innato en nuestro conocimiento, a saber la facultad cognoscitiva y su horizonte a priori, de aplicabilidad. A partir de esta matización leibniziana, surgirán valiosas aportaciones en torno al problema del origen, validez y alcance del conocimiento, principalmente en autores como Kant, Husserl y Heidegger. 4. Análisis de las ideas. Hay dos clases de ideas, simples y complejas. Las ideas simples son primitivas y el hombre las obtiene a partir de la experiencia, que pueden ser externa o interna. Las ideas complejas son construidas a base de las anteriores. Esta construcción de ideas se reduce a tres modos. Surgen por medio de la combinación o yuxtaposición, o aislamiento de un elemento con respecto a otros, es decir, abstracción. Las ideas simples representan cualidades de los cuerpos, y éstas pueden ser primarias o secundarias, según que existan efectivamente en los cuerpos, o solo sean modos de reaccionar del sujeto cognoscente. Entre las principales cualidades primarias, es decir, reales, están la extensión, la figura, la solidez. Ejemplos de cualidades secundarias, y por tanto irreales, son el color, el olor, el sonido, el sabor. La idea de substancia es compleja, o sea, elaborada por el espíritu. Surge cuando nos acostumbramos a pensar que el conjunto de cualidades de un cuerpo descansa en algo que les da unidad y permanencia, aun cuando no lo captemos sensiblemente. La idea de substancia como un sustrato invisible está ya a un paso de ser negada, en Berkeley, o ser objeto de una categoría a priori, según Kant. Por último, nótese cómo la palabra abstracción ha sufrido también una grave modificación. Ya no es iluminación o captación de un dato sensible y esencial, sino que ahora queda reducida a una simple separación de datos, para dejar a un lado lo que no interesa y quedarse con ciertos elementos que sí importan.
A partir de aquí es como surge la creencia empirista de que una idea es solo un dato común a varios cuerpos, una especie de máximo común divisor de varias cosas que se parecen. El inmaterialismo de George Berkeley, 1685 a 1753, está en íntima conexión con estas teorías. Berkeley era un obispo anglicano, y su intento fue siempre el resguardo de la fe y la lucha contra el ateísmo. Su obra principal se titula Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Le pareció que la abstracción ha sido la principal causa de los errores de los filósofos. Arremete contra una idea empirista de abstracción e infiere que no hay sustancias materiales. Sostiene que existir es lo mismo que percibir o ser percibido. Esse est percipi aut percipere, lo cual es tesis defendida en el idealismo. 5. Comentario crítico. A. Desde Locke se considera completamente refutada la teoría de las ideas innatas. Esto no obsta para que surjan posteriormente nuevas teorías innatistas, como la de Leibniz, y sobre todo el apriorismo de Kant. Ya veremos hasta qué punto estas teorías manifiestan una realidad. B. Lo que sí parece completamente rechazable es la teoría de la sustancia y la abstracción. Ya hemos criticado en Lógica la falsedad de tales tesis. Confróntese capítulos 10 y 14 de mi Introducción a la Lógica. Ahora podemos añadir que tales teorías constituyen una simplificación, no sólo de formación de los hechos, sino que contribuyen a la elaboración de nuevas teorías mucho más complicadas, como las de Spinoza y Leibniz, y mucho más cercanas a un bonito juego de ajedrez, de lógica irrefutable, pero de escasa adecuación a la realidad. C. En fin, el punto de vista empirista, históricamente, ha tenido dos finalidades. Primero, servir de contrapeso a las exageraciones racionalistas. Segundo, contribuir con su insistencia en el valor de la experiencia sensible, a la visión completa, equilibrada, de una realista teoría del conocimiento, que en actitud sintetizadora efectivamente se apegue a la verdad de los hechos.